Mi esposa transfirió en secreto nuestro departamento a su nombre, falsificó mi firma y luego me pidió el divorcio. En el juzgado, incluso me ofreció un generoso 10% si le seguía la corriente, pero peleé por todo. Soy hombre, tengo 32 años y he trabajado en la construcción desde que salí de la preparatoria. Empecé como peón, partiéndome el lomo, cargando material y aprendiendo el oficio. Ahora soy supervisor de obra, tengo a cargo cuadrillas de más de 20 cabrones y manejo proyectos de millones de pesos. No es exactamente sueldo de CEO en Santa Fe, pero gano lo suficiente para vivir cómodo y todavía me sobra bastante para mi mensualidad del gimnasio y mi charger del 69 restaurado. Sí, ya sé, el típico güey de los muscle cars, pero oye, todos necesitamos un pasatiempo. Déjenme pintarles una imagen de mi ex, Sara. Imagínense a la típica vendedora de bienes raíces rubia y guapísima que ven en los letreros de "se vende". Maquillaje perfecto, faldas de tubo ajustadas, sonrisa de $1 millón. Esa era Sara. Nos conocimos en una cantina de mala muerte cuando yo tenía 24 años. Fui con mi cuadrilla después de terminar un proyecto grande, todavía con mis botas de trabajo y cubierto de polvo de construcción. Ella estaba ahí con sus amigos fresas de bienes raíces, haciéndose pueblo por diversión, supongo. No me pregunten cómo es que conectamos. Tal vez fue porque no intenté impresionarla como todos los demás tipos del lugar, simplemente fui yo mismo, un tipo directo que podía levantar 225 kilos en peso muerto y sabía cómo levantar la estructura de una casa. Por alguna razón, le encantó. Salimos durante 2 años antes de casarnos. Su papito, un pez gordo de los desarrollos inmobiliarios, insistió en un acuerdo prenupcial, bienes separados. A mí me valió madres, de todos modos no me casaba con ella por dinero. Lo firmé sin siquiera leerlo con cuidado. Alerta de spoiler, esto se le terminaría regresando para morderle el trasero más adelante. Hace unos 3 años, compramos un departamento increíble en una zona exclusiva de la ciudad. 3 recámaras, 2 baños, departamento en esquina con vista a la ciudad. La mayor parte del enganche salió de una herencia de mi abuelo. El viejo era un hombre sabio. Siempre me decía, Miguel, mantén un poco de dinero escondido de tu esposa. Nunca sabes cuándo lo vas a necesitar. Debí haber escuchado más sus consejos, pero al menos lo de la herencia funcionó. La vida fue bastante buena por un tiempo. Me estaba yendo increíble en el trabajo. Me ascendieron a supervisor y empecé a ganar dinero en serio. El negocio de bienes raíces de Sara estaba en auge, se especializaba en esos condominios lujosos de la zona financiera, llevándose comisiones gordas. Teníamos nuestras rutinas. Yo me iba al gimnasio a las 5 de la madrugada antes del trabajo. Ella hacía su yoga o pilates o lo que fuera. A veces nos veíamos para comer cuando yo no estaba en la obra. Cosas normales de la vida de casados. Incluso nuestras discusiones parecían normales. Ella se quejaba de mi horario del gimnasio. Yo me molestaba cuando se tardaba 3 horas en arreglarse para salir. A veces se quejaba de que yo estaba demasiado enfocado en el trabajo o de que no entendía su lado creativo, lo que sea que eso signifique, pero nada grave. Ya saben, nada que me hiciera pensar que estaba planeando lo que vino después. La primera bandera roja apareció hace unos 6 meses. De repente, Sara se obsesionó con unos seminarios de empoderamiento femenino. Cada 15 días, se vestía con sus trajes sastres caros y se iba a hacer networking con otras mujeres poderosas o alguna jalada así. Empezó a hablar de encontrarse a sí misma y desbloquear su potencial. Mirando hacia atrás, en esos seminarios fue probablemente donde conoció a las personas que la ayudaron a planear todo. Luego se interesó de manera muy extraña en el papeleo de nuestro departamento, como que demasiado interesada. Empezó a preguntar sobre las escrituras, la hipoteca y todas esas cosas legales aburridas. No le di mucha importancia en el momento. Al fin y al cabo, era agente de bienes raíces, los documentos de propiedades eran lo suyo. Además, yo estaba ocupadísimo con un proyecto comercial enorme. Acabábamos de conseguir turnos de 12 horas manejando múltiples cuadrillas y lidiando con los inspectores del municipio. No tenía la energía para preguntarme por qué a mi esposa de repente le importaban tanto nuestras opciones de refinanciamiento. Lo verdaderamente raro empezó una noche después de regresar del gimnasio.
Todavía traía la ropa de entrenar y me sentía bastante bien después de romper mi récord personal RP en press de banca. Sara me estaba esperando en el sillón, con la laptop abierta, luciendo súper profesional con su ropa de trabajo, aunque eran como las 8 de la tarde. Amor, me dice toda dulce e inocente, he estado revisando nuestras tasas de interés hipotecario. Creo que deberíamos refinanciar ahora. Sara nunca me decía amor a menos que quisiera algo. Por lo general, era para comprar algún mueble caro o ir a uno de sus eventos de trabajo, pero esto era diferente. Mi historial crediticio es mejor que el tuyo, continuó, mostrándome unos números en su laptop. Si lo ponemos solo a mi nombre, podríamos ahorrarnos unos $3,500 al mes. Recuerdo estar sentado ahí, todavía sudado por el ejercicio, sintiendo que algo no cuadraba en el estómago. Cuando le pregunté sobre quitar mi nombre de las escrituras, le restó importancia como si no fuera nada. Ay, te podemos volver a agregar después. Es solo un tecnicismo para el banco. Confías en mí, ¿verdad? Esa última frase. Esa maldita última frase fue la que encendió todas las alarmas. Sara siempre fue directa, siempre iba al grano. Esa actitud dulce y manipuladora no era su estilo. Ahí fue cuando supe que algo andaba muy mal, pero no se lo demostré. 8 años trabajando en la construcción te enseñan a poner cara de póker. Solo asentí, dije que lo revisaríamos y me metí a bañar. Pero mi cabeza ya estaba a 1000 por hora, juntando las piezas, los seminarios, las noches llegando tarde de las casas en muestra, las llamadas extrañas que contestaba en otro cuarto. Aquí es donde la cosa se pone verdaderamente turbia. Esos seminarios de empoderamiento femenino. Bueno, empecé a investigar. Llamé a mi compa Toño, de la obra. La hermana de este cabrón está muy metida en ese ambiente. Resulta que no eran los típicos talleres de mujeres exitosas. Eran reuniones exclusivas de libertad financiera dirigidas por una coach de vida de dudosa reputación llamada Jimena. ¿Su especialidad? Enseñar a las mujeres cómo asegurar su independencia financiera durante un divorcio. Sí, con muchísima clase. Pero yo todavía no sabía nada de esto. Seguía haciéndome el tonto, siguiendo mi rutina como si nada pasara. Despertar a las 4:30 de la madrugada, ir al gimnasio, partirme la madre en la obra, y llegar a casa con mi cada vez más distante esposa. Sara se estaba volviendo más descarada. Empezó a llegar cada vez más tarde de mostrar propiedades. Siempre tenía una excusa lista. Ay, los clientes querían ver la casa al atardecer, el papeleo tardó más de lo esperado, tuve que hacer relaciones públicas con unos clientes nuevos. Una noche, llega a casa oliendo a loción de hombre cara. No del tipo que yo uso, yo soy un tipo básico de Old Spice. Esto era de esa mercancía fina que cuesta más que mi despensa de la semana. Cuando se lo mencioné, se puso toda a la defensiva, seguramente es de la casa que estaba mostrando, los dueños tienen uno de esos aparatos aromáticos automáticos. Claro, Sara, y yo en secreto soy Batman. El verdadero golpe bajo llegó más o menos a la semana de aquella plática sobre el refinanciamiento. Estaba en una obra nueva en el centro, supervisando el colado de los cimientos en un edificio de condominios de lujo. Toño, mi encargado del concreto, se me acerca viéndose súper incómodo. Oye, Migue. Creo que vas a querer ver esto. Saca su celular y me muestra una foto que le tomó su novia en ese restaurante fresa llamado Puyol, o alguna mamada pretenciosa de esas. Ahí estaba Sara, súper arreglada con un vestido negro ajustado. Y definitivamente no estaban revisando un catálogo de propiedades, si me entienden. Estaba sentada muy acurrucadita con este tipo en un traje de $17,000. Resulta que el don traje fino era Bruno Treviño, uno de los mejores abogados de divorcios de la ciudad. Una verdadera fichita. El tipo de abogado que se anuncia en espectaculares con frases como haz que tu ex pague después. Me enteré de que cobra como $8,500 la hora. Que a todo dar. No confronté a Sara de inmediato. Recuerden, yo estaba jugando a largo plazo. En su lugar, empecé a observar más de cerca. Noté que había cambiado todas las contraseñas de su celular, empezó a lavar su ropa por separado, probablemente para ocultar el olor a loción cara, e incluso empezó a ir al gimnasio por su cuenta.
Pero no a mi gimnasio. Oh, no. Se inscribió en un club deportivo carísimo en la zona financiera, justo al lado de la oficina de Bruno. Muy sutil, Sara. El asunto del refinanciamiento del departamento también se estaba volviendo más intenso. Dejaba documentos accidentalmente a la vista en la barra de la cocina, tasas hipotecarias, transferencias de dominio, y todas esas aburridas cosas legales. Un día, llegué temprano del trabajo porque se suspendió la obra por la lluvia, y la caché al teléfono. Sí, entiendo. No, él no sospecha nada. La transferencia debe ser limpia. Tengo toda su información. Sí, yo puedo encargarme de la firma. Colgó rapidísimo cuando me vio, intentando disimular como si estuviera hablando con un cliente, pero yo ya había escuchado suficiente. Llamé a mi compa Héctor, el abogado. Ahorita les presento a Héctor, justo después de esto. Las siguientes semanas fueron como vivir en un reality show retorcido. Sara actuando más dulce que la miel en mi cara, mientras yo sabía que planeaba joderme. Me cocinaba mis comidas favoritas, me preguntaba sobre mi día, e incluso empezó a mostrar interés en mi rutina del gimnasio. Clásico comportamiento de alguien con culpa. Luego llegó el día en que soltó la bomba del refinanciamiento. Estaba sentado viendo el partido de fútbol y ella llega brincando, toda emocionada. Amor, excelentes noticias. Ya me encargué de todo lo del refinanciamiento. No te tienes que preocupar por nada. Levanto la vista de la televisión, haciéndome el pendejo. Ah, sí. ¿No tenía que firmar algo? Dudó por un microsegundo. No lo hubiera notado si no lo estuviera esperando. No. Todo fue digital. La tecnología de hoy, ¿no? Increíble. A la semana siguiente, empezó a hablar sobre vender el departamento. El mercado está súper caliente ahorita, me decía. Podríamos forrarnos de lana. Noten cómo pasó de refinanciar a vender muy rápido, casi como si tuviera un plan o algo así. Le seguí el juego, pero yo ya iba 10 pasos por delante. Ya tenía a Héctor investigando todo, las firmas falsificadas, los documentos de financiamiento, las violaciones al acuerdo prenupcial. Incluso contraté a un investigador privado para que la siguiera a ella y a Bruno. Valió cada maldito centavo. Déjenme decirles, todo este tiempo Sara se ponía cada vez más altanera. Empezó a quedarse fuera hasta más tarde, ya ni se molestaba en dar excusas. Incluso empezó a dejar documentos del bufete elegante de Bruno, accidentalmente mezclados con su papeleo de bienes raíces. Papeleo que, por cierto, mostraba que ya estaba viendo condominios de lujo. Para una sola persona. Pero aquí está la cuestión de ser supervisor de obra, aprendes a notar cuando unos cimientos están débiles. Y Sara había construido su planito sobre los cimientos más inestables posibles. Solo que aún no lo sabía. Ahora déjenme hablarles de Héctor, el tipo que resultó ser mi arma secreta. Verán, Héctor no es el típico abogado. El güey parece más cadenero de antro que licenciado, ese es militar, está cuadrado como tanque y tiene una cicatriz enorme arriba del ojo derecho de sus días peleando a nivel amateur en la UFC. De hecho, lo conocí en mi gimnasio, un día lo vi en el press de banca y nos pusimos a platicar. Resulta que se especializaba en derecho familiar, divorcios, y escuchen esto, casos de fraude. Vaya momento tan perfecto. Cuando le mostré por primera vez a Héctor lo que tenía, los papeles del refinanciamiento, las llamadas raras, la foto que tomó Toño de Sara y Bruno, simplemente se quedó sentado un minuto, tronándose los nudillos con una sonrisa extraña en la cara. Migue, me dice, tu esposa no solo está planeando divorciarse de ti. Está intentando armar un esquema clásico de fraude inmobiliario, y su noviecito. Él ya ha hecho esto antes. Resulta que Bruno Treviño tenía cierta reputación. Héctor sacó unos expedientes sellados, no me pregunten cómo, que mostraban otros 3 casos donde, curiosamente, las casas terminaban transferidas a nombre de las esposas justo antes de meter la demanda de divorcio. Todos eran clientes de Bruno. Todas usaron el mismo método, firmas falsificadas, transferencias express, ventas rápidas. Pero aquí estaba la cereza del pastel, ninguna de esas casas tenía un acuerdo prenupcial como el nuestro.
La primera movida de Héctor fue contratar a una investigadora privada fregoncísima llamada María, es policía, que no acepta pendejadas de nadie. Empezó a seguir a Sara y a Bruno, armando un rastro de papel. En una semana, tenía suficiente mugre para sepultarlos a los dos. Fotos de las reuniones en el gimnasio privado de él, sí, ahí era donde Sara realmente estaba sudando. Grabaciones de audio de sus comidas donde discutían la transferencia de la propiedad. Copias de correos electrónicos que ellos creían borrados. Consejo pro, en Internet nada se borra realmente. Imágenes de cámaras de seguridad del edificio de Bruno mostrando a Sara visitándolo a deshoras. Registros bancarios que demostraban que Sara había abierto una cuenta secreta y estaba moviendo dinero ahí. Pero el verdadero oro, María los atrapó en vídeo en un hotel de lujo planeando todo el teatrito. Audio completo, vídeo en alta definición, todo. Ahí estaba Sara, con su traje sastre de vendedora, sentada con Bruno revisando los documentos, hablando sobre cómo venderían el departamento rápido y se repartirían la lana antes de que yo supiera que me había golpeado. La mejor parte es que estaban súper crecidos por eso. Esta es una cita textual de Bruno. Una vez que esté a tu nombre, él no podrá hacer ni madres. Estos albañiles nunca leen las letras chiquitas. La broma es para ti, Bruno. Quizás trabajo con mis manos, pero no soy estúpido. Mientras todo esto pasaba, yo tenía que seguir haciéndome el pendejo en casa. Sara se volvía más audaz cada día. Empezó a trabajar hasta tarde 3 o 4 veces por semana, llegando a casa con bolsas de compras de tiendas que yo sé que no podemos pagar. Incluso se compró un Mercedes nuevo, me dijo que era un auto de la empresa. Sí, claro. Una mañana, estoy en la obra y recibo una llamada de mi banco. Una señorita del departamento de fraudes queriendo verificar una autorización de transferencia. Aparentemente, Sara había intentado mover toda nuestra cuenta de ahorros a una cuenta nueva solo a su nombre. Gracias a Dios, yo ya había movido la mayor parte a una cuenta separada que Héctor me hizo abrir. Pero aquí es donde Sara la cagó en serio. ¿Recuerdan ese acuerdo prenupcial en el que insistió su papito? Héctor encontró una cláusula hermosa, en el caso de que alguna de las partes intente transferir, ocultar o engañar respecto a los bienes conyugales, pierde todos los derechos sobre la propiedad compartida y cualquier posible pensión alimenticia. Básicamente, al intentar robarse el departamento, Sara violó el mismísimo acuerdo prenupcial que su propio padre impuso. La ironía era simplemente poética. Héctor estaba armando un expediente masivo. Hablamos de una carpeta de casi 10 centímetros de grueso llena de evidencia. Pero seguimos sentados sobre ella, esperando. ¿Por qué? Porque Sara y Bruno se estaban volviendo descuidados. Entre más confianza agarraban, más errores cometían. Empezaron a verse abiertamente en un bar de vinos muy fresa en el centro. Uno de los de mi cuadrilla incluso los vio besándose en el porche de Bruno en el estacionamiento. Muchísima clase. María consiguió fotos de todo. Sara entrando a su casa. Ellos comprando muebles juntos para el departamento al que planeaban mudarse. Incluso los agarró viendo anillos un día. Supongo que Bruno planeaba actualizar de esposa. Entonces, un día estoy en el gimnasio haciendo peso muerto y me vibra el celular. Mensaje de María, se están reuniendo con el falsificador de documentos. Lo tengo todo en vídeo. Efectivamente, Sara y Bruno habían contratado a un tipo de dudosa procedencia para falsificar mi firma en los documentos de transferencia de dominio. Les costó $170,000 en efectivo. María lo captó todo en vídeo, incluyendo la parte donde Bruno explica exactamente cómo van a meter los papeles al día siguiente. Sara llega a casa toda emocionada. Amor. ¿Te acuerdas del papeleo del refinanciamiento? Ya está todo listo. El departamento ya está seguro. Yo solo asentí, dije, qué bueno, y seguí tomándome mi licuado de proteína. Por dentro, me estaba riendo a carcajadas. Porque mientras ella pensaba que estaba asegurando el departamento para sí misma, en realidad estaba construyendo el caso perfecto en su contra. Héctor me llamó esa noche. Migue, tenemos todo lo que necesitamos. Y hermano, es una chulada. Fue un martes por la mañana cuando la mierda golpeó el ventilador.
Lo recuerdo porque yo estaba en la obra temprano lidiando con un desmadre de suministros. 3 camiones trajeron la madera del tamaño equivocado y los contratistas estaban discutiendo por los cambios de tiempos. El típico caos de martes. En eso, Sara me manda un mensaje: tenemos que hablar cuando llegues a casa. Es importante. Yo sabía lo que venía. Héctor ya me había avisado, su investigadora vio a Sara recogiendo papeles de la oficina de Bruno un día antes. Aún así, saber que viene y verlo pasar son dos cosas diferentes. Llego a casa esa noche y Sara tiene su cara de negocios serios puesta. El peinado perfecto. Llevaba puesto un vestido negro muy ajustado que nunca le había visto. Seguro lo compró con Bruno. Estaba sentada en la mesa de nuestra cocina con un sobremanila enfrente de ella. Miguel, me dice, toda silenciosa y seria, como si estuviera a punto de decirme que alguien se murió. Creo que necesitamos hacer algunos cambios. Yo solo me quedé ahí de pie, todavía con mis botas de trabajo, el chaleco y cubierto de polvo. No dije ni una palabra. Dejé que cavara su propia tumba. He estado pensando mucho, continúa, y simplemente creo que este matrimonio ya no está funcionando. Nos hemos distanciado. Tú estás muy enfocado en tu trabajo de construcción y yo me estoy expandiendo mucho en mi carrera. El maldito descaro de esta mujer. 8 años juntos y está actuando como si mi trabajo de obrero fuera poca cosa para ella ahora. Mientras tanto, está planeando robarse mi departamento y fugarse con un abogado lacra que ya está casado. Creo que debemos separarnos, dice, deslizando el sobre por la mesa. Ya redacté los papeles. Es muy justo. Yo me quedo con el departamento, ya que legalmente ahora está a mi nombre, y tú te puedes quedar con tu camioneta, una Ford Lobo, y tus cosas del gimnasio. Qué generosa de su parte, ¿no? Se roba nuestro departamento mediante un fraude y piensa que dejarme mi Ford Lobo y unas mancuernas lo hace justo. Pero aquí es donde se pone bueno. Empieza a explicar todo su plan, pensando que me tiene acorralado. Ya puse en venta el departamento. Hay muchos interesados. Podríamos cerrar el trato en una semana. Una vez que se venda, te daré el 10% de las ganancias. Es más que justo considerando. La interrumpí. ¿Considerando qué? En verdad respingó. Era la primera vez que interrumpía su guioncito. Bueno, considerando que el departamento está legalmente a mi nombre, no tendría por qué darte nada. Simplemente le dije. Ok, nos vemos en los juzgados. Y me fui a dormir a casa de un amigo. La fecha en el juzgado se fijó para un jueves por la mañana. Llego con mi mejor traje. Sí, tengo exactamente un solo traje, el que usé para mi boda, qué irónico. Traía un corte de pelo fresco y me veía limpio, a pesar de haber estado en la obra desde las 5 de la madrugada haciendo inspecciones. Mi buen Héctor ya estaba ahí temprano, con 3 carpetas gigantes de evidencias apiladas en nuestra mesa, luciendo como si estuviera a punto de disfrutar la mañana de Navidad. Entonces entra Sara, y Santa Madre, traía puesto un traje sastre de diseñador todo blanco que probablemente costaba más que la mensualidad de mi hipoteca. Peinado y maquillaje impecables, tacones de diseñador, todo el paquete. Traía una sonrisita petulante en la cara, probablemente ya planeando en que se iba a gastar el dinero de vender mi departamento. Bruno estaba sentado al lado de ella con un traje que gritaba «Facturo $8,500 la hora», viéndose como un tiburón que huele sangre en el agua. La jueza era una señora mayor, probablemente en sus 60, con unos lentes de lectura que la hacían ver como una bibliotecaria estricta. Empieza a revisar los asuntos preliminares y Bruno se levanta, todo confiado y seguro de sí mismo. Su señoría, este es un caso muy simple. El departamento en cuestión está únicamente a nombre de mi clienta. El señor García no tiene ningún derecho legal sobre la propiedad. Estamos dispuestos a ser generosos y ofrecerle sus pertenencias personales y su vehículo, pero el departamento y su plusvalía le pertenecen claramente a la señora Valdés. Volteo a ver a Sara. Tiene su sonrisita de suficiencia. Ahí es cuando Héctor se levanta, y les juro que me guiñó el ojo. Su señoría, dice de lo más casual, como si estuviéramos tomando una chela en el gimnasio. Antes de proceder, tengo algunas pruebas que me gustaría presentar respecto a la transferencia de la propiedad en cuestión.
Bruno agita la mano de forma despectiva. La transferencia de la propiedad está completa y es legal. Todo el papeleo se ingresó adecuadamente. La sonrisa de Héctor se hace más grande. Oh, estoy muy interesado en ese papeleo. Particularmente en cómo se ingresó. Su señoría, ¿puedo acercarme? La jueza asiente, y Héctor empieza a extender fotografías en su estrado. Con cada foto, veo cómo la cara de Sara se pone más y más pálida. Estas fotos, su señoría, muestran a la señora Valdés y a su socio, el señor Treviño, reuniéndose con un conocido falsificador de documentos el 15 de marzo. Tenemos evidencia en vídeo de toda la transacción, incluyendo el intercambio de $170,000 en efectivo a cambio de firmas falsificadas. Bruno brinca. Objeción. Esas fotos podrían ser de cualquier cosa. La jueza lo mira por encima de sus lentes. Señor Treviño, siéntese. Me gustaría escuchar esto. Héctor apenas estaba calentando motores. Saca una memoria USB. Su señoría, tenemos grabaciones de audio de la señora Valdés y el señor Treviño planeando todo este esquema. ¿Le gustaría escuchar a la señora Valdés discutir explícitamente cómo falsificar la firma de su esposo? ¿O tal vez al señor Treviño asesorándola sobre cómo ocultar bienes antes de presentar la demanda de divorcio? Sara está empezando a temblar. Visiblemente temblando en su trajecito blanco de diseñador. Bruno se está jalando el cuello de la camisa como si de repente le apretara. Pero esperen, se pone mejor. Héctor saca otra carpeta. Adicionalmente, su señoría, tenemos pruebas de que el señor Treviño ha participado en este exacto mismo esquema anteriormente. 3 casos previos, todos siguiendo el mismo patrón, esposas que misteriosamente consiguen que la propiedad se transfiera a su nombre mediante firmas falsificadas justo antes de meter el divorcio. Todos con el señor Treviño como su abogado. La jueza se quita los lentes, y a la madre. Si las miradas mataran, Bruno ya estaría 3 metros bajo tierra. Señor Treviño, dice, con una voz más fría que el hielo. ¿Está consciente de que facilitar un fraude es motivo para que le retiren la cédula profesional? Bruno empieza a tartamudear algo sobre acusaciones sin fundamento, pero la jueza lo interrumpe. ¿Y señora Valdés, sabe que falsificar firmas en escrituras de propiedades es un delito grave? Sara se levanta, probablemente pensando que puede usar su encanto para zafarse del problema como siempre hace. Su señoría, ha habido un malentendido. Héctor la interrumpe. Amo a este güey. Oh, pero si apenas vamos a la mejor parte. Su señoría, me gustaría dirigir su atención al anexo C, el acuerdo prenupcial. Sara se congela. Bruno parece confundido. Supongo que nunca leyó ese acuerdo. Sección 7, párrafo 3, lee Héctor. Establece claramente que cualquier intento de transferir fraudulentamente u ocultar bienes conyugales resulta en la pérdida inmediata de todos los derechos sobre la propiedad compartida, y obliga a la parte ofensora a pagar todos los honorarios legales. La jueza va leyendo junto con él, asintiendo. Ya veo. ¿Y este acuerdo fue debidamente ejecutado? Sí, su señoría. Irónicamente, fue el padre de la señora Valdés quien insistió en él. Ahí es cuando Sara pierde la cabeza. Pierde los papeles por completo. Empieza a gritar diciendo que yo le tendí una trampa. Que esto no es justo. Que ella se merece el departamento. Bruno intenta callarla, pero ella está en pleno vuelo. Él me engañó. Chilla, con el rímel ya escurriéndole. Él sabía que yo estaba viendo a Bruno. Nos mandó seguir. La jueza golpea su mazo. Señora Valdés, contrólese o la declararé en desacato. Pero Sara no ha terminado. Se voltea y me señala con el dedo. Eres un desgraciado. Tú planeaste esto. Tú y tu abogado gorila. Héctor simplemente se queda ahí sonriendo. Su señoría, me gustaría que conste en el acta que la señora Valdés acaba de admitir la infidelidad en audiencia pública, lo cual, según la sección 4 del acuerdo prenupcial, es otra violación. La jueza ya tuvo suficiente. Orden. Señor Treviño, dada la evidencia presentada y su aparente participación en este esquema de fraude, voy a remitir este asunto al Colegio de Abogados.
Señora Valdés, este tribunal encuentra sus acciones no solo reprobables, sino penales. La transferencia de la propiedad queda por la presente anulada. Sara se derrumba en su silla, llorando de verdad ahora. Bruno ya está guardando cosas en su maletín, probablemente apresurándose a llamar a su propio abogado, pero la jueza no había terminado. Sara acababa de tener su ataque de nervios en el juzgado. Bruno se veía como si estuviera a punto de vomitar en sus zapatos de diseñador, y la jueza estaba a punto de dejarles caer todo el peso de la ley a los dos. La jueza se quita los lentes, mira directamente a Sara. Señora Valdés, este tribunal rara vez ve un intento de fraude tan descarado. La evidencia aquí presentada no solo muestra engaño, sino un esquema calculado para defraudar tanto a su esposo como a esta corte. Sara intenta componerse, arreglándose el rímel con las manos temblorosas. Bruno ya tiene un pie afuera de la puerta, pero la jueza no se lo permite. Señor Treviño, siéntese. No hemos terminado. Y entonces empieza a enumerar todo lo que van a enfrentar. 1. La transferencia del departamento es completamente nula, como si nunca hubiera ocurrido. 2. Sara violó el acuerdo prenupcial de 3 formas diferentes: fraude, adulterio y ocultamiento de bienes. 3. Ella es responsable de todos los honorarios legales, Héctor no cobra barato, por cierto. 4. La jueza iba a remitir todo el caso a la Fiscalía, Ministerio Público, para que enfrentaran cargos penales. Pero aquí es donde se pone todavía mejor. ¿Recuerdan que mencioné a la esposa de Bruno en publicaciones anteriores? Bueno, ¿adivinen quién entra caminando a la sala del tribunal justo en este momento? Un absoluto monumento de mujer, guapísima, con un vestido rojo, que se veía como si estuviera a punto de cometer un asesinato. Es la señora Treviño, la esposa de Bruno. Resulta que Héctor se encargó de que ella supiera exactamente a qué hora era nuestra audiencia. Bruno se pone pálido como una hoja. Literalmente parecía haber visto un fantasma. Sara solo estaba ahí sentada, con el rímel escurriéndole por la cara, viendo cómo su planecito perfecto se iba al carajo. La señora Treviño, llamémosla Raquel, camina directo hacia Bruno, deja caer un sobremanila en su mesa y dice, lo suficientemente fuerte para que todos escuchen. Estás demandado, cariño. Tengo todas las pruebas. La jueza, que aparentemente estaba disfrutando del show tanto como los demás, simplemente se recarga en su silla y observa. Bruno abre el sobre con las manos temblando, y juro por Dios, soltó un gemido. Pero Raquel no había terminado. Se voltea hacia Sara. Por cierto, esa pulsera Cartier que te regaló. La compró con nuestra tarjeta de crédito compartida. La quiero de vuelta. Sara empieza a batallar tratando de quitarse la pulsera de la muñeca, la misma que yo le había notado unas semanas antes pero sobre la que no dije nada, y se la avienta a Raquel como si le estuviera quemando la piel. Es entonces cuando Bruno por fin encuentra su voz. Raquel, bebé, esto no es lo que parece. Raquel lo corta en seco. Guárdatelo para tu audiencia disciplinaria, Bruno. El colegio de abogados está muy interesado en saber cuántas veces has aplicado tu estafa esta de transferir propiedades. Resulta que el abogado de Raquel, quien aparentemente es 1000 veces mejor que Bruno, encontró otros 7 casos en los que Bruno había ayudado a esposas a transferir propiedades de forma fraudulenta antes del divorcio. ¿7? Mi buen Héctor solo había encontrado 3. La jueza se aclara la garganta. Ante estos nuevos acontecimientos, voy a agregar algunos puntos a mi fallo. Sara está prácticamente catatónica en este punto, y Bruno parece a punto de salir corriendo. Primero, se le otorga al señor García la propiedad total del departamento. La señora Valdés pierde cualquier derecho sobre la propiedad conyugal debido a sus múltiples violaciones al acuerdo prenupcial. Sara empieza a sollozar otra vez, pero la jueza no había terminado. Segundo, la señora Valdés será responsable de todos los honorarios legales y gastos de la corte. Tercero, emito una orden judicial que le impide vender o transferir cualquier bien hasta que la investigación penal concluya. Luego se voltea hacia Bruno. Señor Treviño, hoy mismo lo reportaré al colegio de abogados. Dado el patrón de comportamiento evidenciado aquí, espero que su cédula profesional sea suspendida en lo que se hace la investigación. Bruno se hunde en su silla. Toda su vida se estaba derrumbando en tiempo real.
8 años de operar esta estafa, y todo se vino abajo porque escogió joder a la esposa del tipo equivocado. Sara hace un último intento desesperado. Se voltea hacia mí con esos ojitos de cachorro que solía usar cuando quería algo caro. Migue, por favor. Podemos arreglar esto. Me vuelvo a mudar a la casa. Podemos ir a terapia. Yo solo me río. Perdón, Sara. No salgo con criminales. Ahí fue cuando perdió la cordura por completo. Un ataque psicótico a todo lo que da. Empezó a gritar que le arruiné la vida, que me dio los mejores años de su vida, que pudo haberse casado con un doctor o un abogado. Estoy bastante seguro de que eso último ya lo intentó. La jueza golpea su mazo. Oficiales, por favor retiren a la señora Valdés de mi sala. 2 oficiales de la corte prácticamente la tuvieron que sacar arrastrando. Seguía gritando mientras se la llevaban, no puedes hacerme esto. Yo me merezco ese departamento. Bruno ni siquiera la voltea a ver mientras se la llevan, está demasiado ocupado viendo a su esposa Raquel hablar con el representante del colegio de abogados que acababa de llegar. Mientras sacaban a Sara, escuché a uno de los oficiales murmurar, estas cazafortunas cada año están peor. Actualización final. Han pasado 6 meses desde ese hermoso día en la corte. Muchos de ustedes me han estado mandando mensajes privados preguntando qué pasó después, así que aquí les va el desenlace completo. Primero, sobre Bruno Treviño, el gran abogado. ¿Recuerdan que la jueza lo remitió al colegio de abogados? Bueno, resulta que este no era su primer rodeo con ellos. Ya le habían metido otras 3 quejas, pero los casos se habían arreglado por debajo de la mesa. Esta vez no. La investigación del colegio encontró 12 casos en los que Bruno había ayudado a esposas a cometer fraude inmobiliario antes del divorcio. 12. Mi compa Héctor había encontrado 3, el abogado de Raquel encontró 7. Pero este güey llevaba operando esta estafa por más de una década. El mes pasado, le quitaron su licencia oficialmente. Inhabilitación permanente. Nunca más podrá volver a ejercer la abogacía en este estado. Pero esperen, se pone mejor. ¿Recuerdan a Raquel, su esposa? No solo se divorció de él, lo destruyó. Resulta que Bruno había estado ocultando dinero en cuentas en el extranjero por años. El abogado de Raquel, un verdadero salvaje, encontró todo. Se quedó con la mansión en las afueras, su colección de BMWs, todas sus cuentas compartidas, y hasta su preciada membresía del club de golf. Pero la verdadera cereza del pastel, la fiscalía está presentando cargos penales en su contra por su participación en todos esos casos de fraude. Mi caso aparentemente fue la gota que derramó el vaso. Está enfrentando una posible condena de cárcel. Lo último que supe es que vive en un departamento pequeño y trabaja como auxiliar legal en un despacho diminuto. Como han caído los grandes. Ahora, sobre Sara. Ay, Dios mío, ¿por dónde empiezo? ¿Recuerdan que violó el prenupcial de 3 formas diferentes? Eso significó que se quedó sin nada. 0. Ni un peso. Pero ese fue apenas el inicio de sus problemas. A la fiscalía no le hizo mucha gracia su pequeño esquema de falsificación. Le imputaron cargos por fraude, múltiples cargos por falsificación, intento de robo y presentación de documentos falsos. Trató de hacerse la víctima en la corte, lloró diciendo que Bruno la manipuló, que era emocionalmente vulnerable, que cometió un error. El juez, uno distinto esta vez, no se la compró. Le dieron 18 meses de libertad condicional, $850,000 en multas, 500 horas de servicio comunitario y antecedentes penales que la van a seguir por el resto de su vida. Su licencia de bienes raíces. Cancelada. Resulta que tener una condena por fraude no es muy bueno para una carrera inmobiliaria. Su prestigiosa agencia la despidió al día siguiente de la condena. Pero el karma todavía no terminaba con ella. ¿Recuerdan a su papá, el que insistió en el acuerdo prenupcial? Era un pez gordo del mundo inmobiliario, siempre ayudándola a conseguir las propiedades exclusivas para vender. Cuando se enteró de lo que hizo, le cortó todos los recursos por completo. Aparentemente le dio mucho asco su comportamiento. Hace 2 semanas, estoy en el gimnasio, sigo haciendo ganancias,
Bros, la semana pasada levanté 185 kilos en el press de banca, ¿y adivinen quién entra? La hermana menor de Sara, Katia. Me cuenta que Sara ahora vive con su mamá y trabaja de recepcionista en un consultorio dental. La ropa de diseñador y el Mercedes son historia. La mejor parte, le rogó llorando a su papá que la ayudara a pagar las multas por fraude, y su respuesta fue, tú te buscaste este problema, ahora resuélvelo. En cuanto a mí, la vida es bastante buena. El valor de mi departamento ha subido un 25% desde que pasó todo esto. Le hice algunas remodelaciones y pinté todo lo que tenía rastro de Sara. Héctor me ayudó a refinanciarlo legítimamente y conseguí una mejor tasa que la que Sara intentaba sacarme. En el trabajo también me va increíble. Me ascendieron a supervisor de obra senior, ahora dirijo múltiples proyectos. A las cuadrillas les encanta escuchar actualizaciones sobre la caída de Sara y Bruno. Ya se volvió una leyenda en las construcciones. Pero la verdadera victoria, hace 2 meses, estaba en un gimnasio nuevo, tuve que cambiarme porque recibía demasiados mensajes de los gayes del otro gym queriendo escuchar la historia, y conocí a una chica llamada Sofía. Es fisioterapeuta. Le encanta levantar pesas, hace sentadillas con más peso que la mayoría de los cabrones, y agárrense, de verdad piensa que trabajar en la construcción es sexy. Llevamos saliendo unas semanas. Es todo lo que Sara no era, honesta, directa, aprecia a lo que me dedico. Y escuchen esto, ella sí lee los documentos que firma. El otro día pasamos manejando cerca de la casa de la mamá de Sara y vi a Sara batallando con unas bolsas del mandado, usando pants sudados y viéndose muy acabada. Sofía no sabía quién era, pero yo sí. Se siente bien, hermano. Muy bien. Moraleja de la historia, no intenten chingar a su pareja. El karma es cabrón. Los acuerdos prenupciales son importantes y siempre tengan a un buen abogado de su lado. Ah, y levanten pesado, nunca sabes cuándo vas a necesitar estar fuerte. Edit 1, para los que preguntan por Héctor. Sí, sigue siendo mi abogado, y sí, seguimos entrenando juntos. El tipo es una bestia con los documentos legales y en el peso muerto. Edit 2, para todos los que me piden consejos del gimnasio, constancia y buena técnica antes que levantar por ego lifting. A menos que tu esposa esté intentando robarte tu departamento, en ese caso, levanten con todo el ego del mundo. Edit final, Sofía les manda saludos. Y sí, ella leyó toda esta saga. Dice que escribo mejor de lo que yo mismo creo. Hay que cuidarla.